mucho para poder obviamente, pues, tener el mejor contacto con ustedes en la medida de lo posible. Bueno, citado lo anterior, vamos a continuar con los temas que veníamos comentando. La vez pasada señalábamos el tema que nos trae aquí, que es este tema relativo a precedentes o jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el sistema acusatorio. La idea es comentarles a ustedes algunos aspectos o algunos temas que estimamos importante, o de cierta manera importantes, para el proceso penal acusatorio, pero bajo la visión de la jurisprudencia. ¿Sale? El proceso penal acusatorio, para poder entenderlo, obviamente hay que estudiar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho código tiene 490 artículos, 13 transitorios, 10 reformas, los cuales pues ha existido ya variada literatura que auxilia o que nos ayuda para poder entender con mayor plenitud el proceso penal acusatorio. ¿Sale? Esa literatura, algo nos puede comentar al respecto, claro que sirve, claro que abona, claro que nos ayuda en el debido caso. Sin embargo, sería o es oportuno, es importante propiamente, sin embargo es oportuno, es importante que el momento en el cual nosotros conozcamos el proceso penal acusatorio bajo la visión de la literatura del Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre todo, hay que tener presente, sobre todo, hay que tener presente la jurisprudencia de la Corte, ¿sale? Sobre todo, hay que tener presente la jurisprudencia de la Suprema Corte, ¿sale? Bajo esa tesitura, bajo esa idea, pues digamos que vamos a ir hilando, vamos a ir aludiendo esta jurisprudencia que venimos comentando. Como les citaba la vez pasada, lo vamos a dividir en 4 puntos. Por una parte, hablar de lo que veníamos comentando la vez pasada, que son los llamados precedentes de base, o algunas ideas generales, algunas ideas que tienen que ver con las bases del proceso penal acusatorio, pero cierta jurisprudencia que tiene que ver con los cimientos del proceso penal acusatorio. Por su parte, vamos a hablar de lo que es precedentes en investigación, ¿sale? Precedentes en investigación, que ya estábamos comentando algunos propiamente en el proceso penal acusatorio. Precedentes en investigación, vamos a ir abordando algunos elementos, algunas sentencias de la propia Suprema Corte que trascienden a la idea o a la etapa de investigación. Hoy comenzaremos o tocaremos la idea de cierta jurisprudencia que trasciende a la etapa intermedia y trasciende a la etapa de juicio, y el día de mañana vamos a culminar hablando de algunas sentencias de la Suprema Corte de Justicia que tienen que ver con recursos y el juicio de amparo. ¿Sale? De esa manera lo veníamos dividiendo. La vez pasada comentábamos este primer tema, ¿no? ¿Por qué importa el precedente o la jurisprudencia por precedentes en el proceso penal acusatorio? Porque argumentar a través de jurisprudencia, porque justificar las decisiones judiciales a partir de jurisprudencia es la manera más sólida o la más recurrente manera en la cual la judicatura sostiene sus decisiones. Cuando las personas juzgadoras emiten una decisión, emiten una resolución, dichas personas juzgadoras sostienen sus decisiones a través de argumentos. Esos argumentos, algunos los sostienen con una base legal, es decir, con el Código Nacional. De hecho, la mayoría citan el Código Nacional. Obviamente citan la Constitución. Pero cuando existe cierta oscuridad propiamente, al momento en el cual los jueces y su argumentación en las audiencias actualiza cierta oscuridad, porque no queda claro de qué manera se puede resolver un caso concreto, porque el Código Nacional no lo cita, no lo alude de forma clara, entonces, en ese instante es cuando la judicatura presenta una argumentación que permite justificar, que permite precisar de forma puntual, de forma detallada, digamos, la solución del caso.
Por eso es la forma en la cual la judicatura va sosteniendo sus decisiones, va a ser a partir, obviamente, de la argumentación, pero esa argumentación es una argumentación legal, argumentación constitucional, pero en lo que nos interesa es a partir de jurisprudencia, la argumentación más sólida que se tiene. Y por eso, para comenzar esta plática, aludíamos la vez pasada, precedentes que tienen una importancia por los temas que abordan, dado que lo abordan de forma global, ¿sale? Dado que lo abordan de forma global. Y de esta manera les ponía o les aludía al menos, entre muchos que podríamos citar, para poder obviamente ir abordando este tema de la jurisprudencia en el sistema penal acusatorio, les ponía como ejemplos la vez pasada 4 grupos o 4 temas, 4 cuestiones que eran importantes de poder entender y a partir de eso, pues, entender el proceso penal acusatorio. Por una parte, tocábamos primero la contradicción de tesis 160-2010. Esa contradicción de tesis nos alude o nos cita propiamente el porqué del sistema penal acusatorio. Esta contradicción de tesis fue sostenida en los tribunales colegiados de circuito de Chihuahua, del 17º circuito. Fue resuelta bajo la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero, ¿sale? Fue resuelta por 5 votos el día 4 de mayo del año 2011. El día 4 de mayo del año 2011 fue resuelta esta contradicción y como lo comentábamos la vez pasada, el punto jurídico que pretende resolver esta contradicción es si tomando en consideración, si el juez de distrito en materia de amparo, tomando en cuenta el artículo 78 de la ley de amparo, tratándose del proceso penal acusatorio, puede o no solicitar la carpeta de investigación al analizar la constitucionalidad de una orden de aprehensión o un auto de vinculación a proceso, o también le es extensiva la limitante que se establece para el juez de garantía, o hoy día juez de control. Era importante citar esto, ¿por qué? Porque a partir de esta idea, de esta contradicción, se fue esclareciendo algo que quizás hoy día está sumamente obvio y sumamente claro, que el juez de control no tiene a la vista la carpeta de investigación, no puede acceder a la carpeta de investigación, es una regla toral del proceso penal acusatorio. El juez o jueza de control sostiene sus decisiones a partir de lo que se actualiza en audiencia. Bajo esa tesitura, entonces, por esa razón, en esa contradicción de tesis, se estudia cuál es la naturaleza del juez de control, el porqué del sistema penal acusatorio, cómo funciona el proceso penal acusatorio, y por esa razón, a pesar de que el juicio de amparo pretenda alcanzar otras cuestiones que no son propias o naturales del proceso penal acusatorio, lo cierto es que ni el juicio de amparo podría alcanzar a eso, dado que el mundo del juez es el mundo de la audiencia y por esa razón, en esa contradicción de tesis 160-2010, pues se traduce o se advierte esa cuestión, ¿no? El tema relativo al mundo del juez y el mundo de la audiencia, solamente lo que pasa en la audiencia es lo que se va a resolver y por esa razón en un juicio de amparo solamente se puede obtener no copia de la carpeta de investigación, se puede obtener en sí el disco o la visualización correspondiente de la audiencia para controlar en juicio de amparo. Así se puede entender con mayor facilidad el proceso penal acusatorio. Otra contradicción de tesis, relevante, importante, es la contradicción de tesis 412-2010, ¿sale? De la primera sala de la Corte, igual de la ministra Olga Sánchez Cordero, obtenida por 5 votos, nada más que aquí es entre 2 circuitos, que es el de Oaxaca y Chihuahua, el 13º y el 17º. Fue resuelto el 6 de julio del 2011, en el cual, en esta contradicción de tesis, lo que se tocaba era el alcance del juicio de amparo a partir de la contradicción, es decir, si se podían aumentar en su debido caso argumentos que no fueron planteados en audiencia a través del juicio de amparo. Esa era la pregunta. Dice la Corte, determinar de acuerdo con el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio y oral, qué aspectos pueden examinarse por los tribunales federales al analizar la constitucionalidad de un auto de vinculación a proceso a la luz de los artículos 78 y 76 bis, fracción segunda de la ley de amparo, en el caso de que el imputado y su defensor se hubieran reservado el derecho a realizar manifestación alguna en la audiencia de imputación o se hubieran controvertido deficientemente los datos de investigación ofrecidos y desahogados en dicha audiencia. Entonces, en esa contradicción se debatió el tema relativo al alcance del juicio de amparo, si es posible que en el juicio de amparo se puede ampliar la argumentación correspondiente a conceptos de violación, que son propios del juicio de amparo, o tendríamos que ajustarnos específicamente los argumentos que sucedieron en la audiencia. Ahí la Corte resolvió que lo que sí se puede ampliar son los argumentos, lo que no se puede ampliar es la información probatoria. Los datos de prueba que fueron conocidos por la judicatura
al momento de resolver la orden de aprehensión, perdón, al momento de resolver la vinculación a proceso, eso no se puede ampliar. Los datos de prueba que se actualizaron en la audiencia correspondiente, la audiencia inicial, en el juicio de amparo no es viable ampliarlos, no es posible ampliarlos, no se puede, por así decirlo, ampliar esa información probatoria. Bajo esa tesitura, digamos que de esa manera podríamos apreciar el alcance del principio de contradicción que alcanza para la audiencia, pero alcanza para el juicio de amparo vía conceptos de violación. Entonces ahí pueden checar esas dos sentencias de la Corte vía jurisprudencia, la cual pues toca estos puntos, ¿no? Un tema muy importante que tocábamos la vez pasada. Otro punto es la constitucionalidad del Código Nacional de Procedimientos Penales en las acciones de inconstitucionalidad 10 y 11 del 2014. En dichas acciones de inconstitucionalidad, que fue por una parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por otra parte el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, ¿sale? El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que interpuso previamente su demanda, su acción de inconstitucionalidad a partir de un artículo relativo a la geolocalización. La Suprema Corte de Justicia conoció de la impugnación de diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. De hecho, los temas que se abordaron fueron la inspección de personas y de vehículos, se abordó la detención y flagrancia por delitos que requieran querella, se abordó el aseguramiento de activos financieros, se abordó el embargo precautorio y aseguramiento de bienes por valor equivalente, se abordó la geolocalización en tiempo real, se abordó el resguardo domiciliario como medida cautelar, se abordó la duración de las medidas cautelares, el tiempo de duración de medidas cautelares, se abordó el arresto hasta por 15 días que tenía anteriormente el Código Nacional y se abordó la asistencia jurídica internacional a petición del imputado porque el Código solamente aduce la petición de la Fiscalía. Esta acción, que se resuelve en el año 2018, a pesar de que es 2014, la Suprema Corte declara constitucionales varios artículos del Código Nacional, en lo que nos interesa, para efectos nada más de hacer esta presentación, que es una acción importante para poder entender cierta constitucionalidad de algunos artículos del Código Nacional. En esto, por ejemplo, se estudió todo el tema relativo a la naturaleza del juez de control. En esta acción de inconstitucionalidad, en varias partes de la misma, se estudia qué es el juez de control, qué es lo que puede, qué es lo que debe hacer el juez de control al momento en el cual llega a su conocimiento una impugnación o una petición para proteger derechos. El juez de control propiamente es una figura, lo ha dicho la Corte, una figura que tiene el carácter de un protector de derechos humanos porque tiene una función cautelar y tiene también el carácter de un decisor de fondo, porque tiene la característica de la cognición, dice la Corte. Una función cognitiva, una función cautelar. ¿Sale? Bajo esta idea, esas acciones de inconstitucionalidad 10 y 11 de 2014 sostienen a partir de la figura del juez de control, a partir de pues, diversos derechos que se encuentran presentes propiamente en la Constitución, en los tratados internacionales, pues estudian, por ejemplo, declaran constitucional diversos artículos relativos a la inspección, porque ahí lo que hace la Corte es decir, no es que los artículos digan que pueden inspeccionar y revisar a quien quiera, sino que simplemente da la pauta para poder iniciar la inspección y la policía tendrá que justificar de manera detallada, precisa, cuáles fueron las razones que propiciaron propiamente la inspección y por supuesto que la revisión. Bajo esa tesitura, esa constitucionalidad del Código Nacional se ve advertida. Por ejemplo, se tocó el tema del aseguramiento de cuentas bancarias, el artículo 242, que dice que el Ministerio Público pedirá información de cuentas bancarias para efectos de asegurar. Bueno, decretará el aseguramiento de cuentas bancarias. La Suprema Corte lo declaró inconstitucional por omisión, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales le da una facultad que no debería tener el Ministerio Público. No puede estar propiamente, pues, asegurando cuentas bancarias sin ningún tipo de control judicial. Por esa razón se aprecia en esa acción de inconstitucionalidad esa idea del control judicial. Es una acción que los invito a checarla para tener pues cierta solidez en cuanto a las bases del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta acción fue resuelta por 11 votos a favor, ¿sale? Esta acción fue resuelta por el ministro
Javier Lainez Potisek, el 22 de marzo del 2018, ¿sale? El 22 de marzo del 2018. Entonces, para que obviamente pues lo tomen en consideración en el momento que le den la lectura correspondiente, ¿sale? Y que fue resuelta en varios temas, pero la mayoría fueron por unanimidad de 11 votos sin problema alguno. Una sentencia sumamente importante que nunca debemos olvidar y que siempre debemos tener presente es el amparo directo en revisión, el amparo directo en revisión 669-2015, amparo directo en revisión 669 diagonal 2015, ¿sale? Ese amparo directo en revisión fue una sentencia emitida por la primera sala de la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ese amparo directo en revisión fue tomado por 5 votos bajo la ponencia del ministro Lelo de la Rea, y en el mismo se forjó lo que es, y hoy conocemos como la doctrina de apertura y cierre de etapas, o también como doctrina de cierre, ¿sale? Como doctrina de cierre. La doctrina de cierre, ¿sale? La doctrina propiamente de cierre, ¿sale? Esa doctrina de cierre de etapas, ¿sale? La Corte lo forjó en ese amparo directo en revisión. Este amparo directo en revisión fue un asunto que aconteció en el Estado de México. En este amparo directo en revisión, la primera sala de la Corte conoció de un caso en el cual, es un caso de homicidio, en el cual una persona pues había sido, bueno, hubo un enfrentamiento por un choque en vialidad propiamente, se discutieron dos personas, una de ellas pues dispara a la otra, comete homicidio, lo detienen, lo ponen a disposición, una vez que lo ponen a disposición, pues lo llevan ante el juez de control, había control de la detención, se vincula a proceso, avanza en su complementaria, dictan auto de apertura, juicio oral intermedia, llega a juicio. En juicio, el imputado declara o señala que había sido torturado e incomunicado. Sin embargo, no hicieron caso a ese argumento porque no había material probatorio. Se van a la apelación, en la apelación se vuelve a citar esta cuestión. La sala propiamente de apelación la sala de apelación en el Estado de México, pues no le dio, digamos, la debida. Un segundo por acá. Te escucho, perdón, Mauricio, no vi tu mano. Te escucho, Mauricio. Sí, Mauricio, veo tu mano alzada, te escucho. Disculpe, maestro. Bueno, Escucho. mire, creo que mejor espero a que termine usted de dar la explicación y hago la pregunta, por favor. De la doctrina de cierre. Sí, bueno, lo que pasa es que sí lo que le quería preguntar era primeramente si todos estos usted nos está haciendo son vinculantes y Todos. de qué forma yo los puedo citar en una audiencia, por ejemplo, en una audiencia donde se está controlando la detención y si yo quiero formular argumentos de no, para que no se califique de legal, y tomo algunos aspectos por ejemplo, del revisión 11 y su acumulado, el 10 y su acumulado 11, perdón, ¿cómo los debo yo de citar para que el juez, en un momento, me refiero a la metodología? Mm, bueno, de hecho lo he comentado la vez pasada. Para poder sostener, digamos, en una audiencia, para poder sostener en una audiencia este tipo de argumentaciones, primero habrá que identificar qué es la jurisprudencia. La vez pasada les comentaba, jurisprudencia por reiteración, jurisprudencia por contradicción y jurisprudencia por precedentes. ¿Sale? Cuando citamos una contradicción de tesis, pues obviamente el hecho de que sea una contradicción de la primera sala de la Corte por mayoría en sí incluso, ya con eso ya es jurisprudencia. Ahora habrá que identificar cuál fue el caso o cuál fue la contradicción o el tema que se debatió. Por ejemplo, les decía hace rato, en la contradicción de tesis 412-2010, ahí la primera sala de la Corte, por mayoría de 5 votos, resolvió el tema del alcance del principio de contradicción en la audiencia inicial y en juicio de amparo.
Si en un juicio de amparo yo pretendo alegar argumentos y decir, y esto a pesar de que no se dijo en la audiencia inicial, se puede tomar en cuenta por parte del juez de distrito, porque así lo resolvió la Corte en la contradicción de tesis número tal, resuelta obviamente bajo la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, resuelta con fecha tal, por 5 votos, en la cual, en lo que nos interesa, la pregunta que se tocó fue la siguiente. Se transcribe la pregunta, posteriormente a eso, en los argumentos que tocó la Corte para poder resolver la contradicción, se dijo lo siguiente. El principio de contradicción alcanza y empieza a transcribir lo correspondiente, ocupas el argumento y lo ocupas en el caso concreto, por una parte. Por otra parte, digamos, acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad por vía constitucional son jurisprudencia, esas son resoluciones propiamente que resuelven o determinan ¿cómo se llama? La constitucionalidad de una norma, de una ley. Y como están resueltas por el Pleno propiamente de la Corte, esas acciones de inconstitucionalidad, pues por ser resueltas por mayoría de 8, ya constituyen jurisprudencia. Entonces, citar obviamente el ponente, la fecha, cuáles fueron los temas que se debatieron en esa acción y los argumentos que fueron tocados para poder resolver esa acción. Y obviamente, pues la mayoría que corresponde para una acción, que son 8 ministros a favor de la acción. Entonces, de esa manera sería aludirlo en la audiencia y aplicarlo a un caso concreto. Por ejemplo, en las acciones de inconstitucionalidad 10 y 11 se debatió el tema relativo de las inspecciones que hacen los policías al momento en el cual detienen a una persona cuando investigan. Ahí la Suprema Corte abordó el tema o retomó lo que también ya había dicho anteriormente, que es los llamados niveles de contacto, o sea, simple inmediación, retención y detención, la cual la Corte ya lo había resuelto hace unos años, en 2015, 2016. Entonces, simplemente citar acción de inconstitucionalidad, señoría, en ese caso, en esa acción, uno de los temas que se abordó fue el siguiente: la inspección de una persona cuando es detenida o la inspección de una persona cuando está en materia de investigación. Ahí la Corte dice que para que un policía pueda inspeccionar correctamente a una persona, tiene que cruzar los 3 niveles de contacto y en su momento llegar a controles provisionales preventivos. La Corte ha dicho lo siguiente y se explica el caso concreto vía argumentación. De esa manera es eso. En los amparos en revisión, en los amparos directos en revisión sigue siendo lo mismo. Amparo directo, por ejemplo, este amparo directo en revisión 669-2015 forma la doctrina de apertura y cierre de etapas. Fue resuelta por el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA el 23 de agosto del 2017 y bajo la votación de 5 votos o 5 votos previamente. Lo que se tocó aquí es el alcance del juicio de amparo, hasta dónde alcanza el juicio de amparo directo, si solamente alcanza el juicio o etapas anteriores, y la Corte dice que solamente alcanza al juicio. Sin embargo, cuando empezó o cuando estudia la Corte qué es la doctrina de cierre de etapas, la Corte dice que tiene 2 elementos para poder, o dos bases elementales para poder entender la doctrina de cierre. La primera base es que una vez cruzada una etapa no se puede regresar a la etapa anterior. Así que si alguien quiere plantear, por ejemplo, la víctima, que plantea un amparo directo con una absolutoria y dice, por ejemplo, que quiere que se reponga la audiencia hasta la audiencia inicial porque el juicio se llevó mal y también intermedia, la inicial, por así decirlo, pues obviamente en la contraargumentación que se presentará en el juicio de amparo, se alegará que la doctrina de cierre implica que el juicio de amparo directo solamente puede alcanzar lo que sucedió en juicio. ¿Por qué? Porque no se puede regresar a etapas anteriores, por ejemplo. Si, por ejemplo, alguien pretende investigar en juicio o investigar en intermedia, la propia Suprema Corte, cuando ha tocado el tema de la doctrina de apertura y cierre, como en este precedente, en una sentencia, la Corte dice o señala que ¿A alguien no se le cortó? Parece que se quedó congelada la imagen, perdió conexión el maestro. Se quedó sin internet.
Una disculpa, se cortó un poquito aquí el internet, pero vamos a continuar. Entonces, retomando esta idea, ahí me dicen, por favor, como no veo sus caras, sus rostros, ahí me dicen si en el chat o donde sea, si están escuchando correctamente. ¿Escuchan correctamente? ¿Sí? Ah, ya vi que sí, sí hay movimiento. Sí, maestro, sí se escucha normal. Gracias. Gracias. Entonces, bajo esta idea, en este amparo directo en revisión 669 o 669-2015, la Corte tocó el tema de que cada etapa, gracias GTA, Canela, cada etapa obviamente pues tiene su razón de ser. Y como cada etapa tiene su razón de ser, en intermedia no se va a investigar, ni tampoco en juicio se va a investigar, se investiga propiamente en la investigación. Entonces, la Corte, a partir de este precedente, amparo directo en revisión 669-2015, y citarlo de esa manera, amparo directo en revisión 669-2015, bajo la ponencia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, resuelto el 23 de agosto del 2017 por 5 votos, por lo tanto constituye jurisprudencia. El tema que se debatió fue el siguiente y los argumentos que se citaron en esa ejecutoria son los siguientes. Y a partir de eso, aplicarlo al caso concreto. Eso es lo que te puedo comentar, Mauricio, de la manera o la forma en la cual se alude en un caso concreto para poder, obviamente, pues, sostener una argumentación. Eso es lo que te puedo comentar. ¿Vale? Gracias, maestro. Muchas gracias. Retomando, esta doctrina de apertura y cierre de etapas, lo que nos dice, como ya les comentaba, son dos cosas. La primera es que la pregunta que llegó a la Corte, en este amparo directo en revisión, es si se puede o si es factible, si es posible, que el juicio de amparo directo alcance otras etapas que no sean el juicio. Si es posible que en el juicio de amparo directo es viable alcanzar o no. La Corte dice, conforme a lo dispuesto en la Constitución y la Ley de Amparo, la pregunta es si es posible ejercer revisión constitucional en sede de juicio de amparo directo y, consecuentemente, en el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia respectiva en relación con violaciones a derechos fundamentales, en particular ante la existencia de un alegato sobre posibles actos de tortura, cuando se dice que éstas han ocurrido durante etapas previas a la audiencia de juicio oral. La Corte dice que no se puede. La Corte, bajo esta ponencia y bajo, de hecho, pues es absoluta la decisión de la Corte, no se puede, eh, no se puede estudiar cuestiones que tengan que ver con etapas previas al juicio en amparo directo. El amparo directo solamente va a conocer cuestiones del juicio. Solamente va a conocer cuestiones del juicio, no más. Esto implica que como no va a conocer más en su debido caso, entonces el juicio de amparo solamente va a tocarse conceptos de violación que tengan que ver con la audiencia de juicio, bueno, con el recurso de revisión, el recurso de apelación que confirma la audiencia de juicio. Solamente eso va a alcanzar el amparo directo. Entonces, bajo esa tesitura, esa doctrina de apertura y cierre de etapas, pues yo les comentaría que hay que tenerla muy presente para efectos de poder dar argumentaciones pues más sólidas en la audiencia con respecto a cuestiones que tengan que ver con este tema, ¿no? Con respecto a cuestiones que tengan que ver con este tema. Doctrina de apertura y cierre de etapas. ¿Sale? Y finalmente, otro precedente que me parece importante que lo tomen en consideración es el amparo directo 4, diagonal 2022. ¿Sale? En el amparo directo 4, diagonal 2022, es un amparo resuelto por el Pleno de la Corte. ¿Sale? Fue resuelto bajo la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, resuelto el día 8 de septiembre del año 2022. El caso tiene que ver, bueno, el caso se resolvió por una mayoría total absoluta de 11 votos, en el cual, por el Pleno de la Corte, en el cual la Corte tocó un caso o un asunto de Tabasco, muy conocido bajo esta serie Duda Razonable de Netflix, ¿sale? En la cual este tema llegó a la Corte y es un asunto en el cual en Tabasco unas personas habían sido primero absueltas en un secuestro, pero ni bien los absolvieron, les ejecutaron otra orden de aprehensión por otro secuestro y a partir de eso estos imputados, bueno, su defensa de los imputados en el juicio, pues estuvieron alegando que hubo una integración de mala fe por parte del Ministerio Público, una incorrecta pretensión de acreditación de la carpeta de investigación a partir de una mala fe de la institución ministerial, ¿sale?
Entonces, por así decirlo, se generó digamos, esa característica o esa cuestión que acontece propiamente en, el, en un juicio en Tabasco, ¿no? Bajo esa tesitura, ¿sale? Bajo esa tesitura. Entonces, en Tabasco, las juezas del Tribunal de Enjuiciamiento, pues hicieron un estudio de la presunción de inocencia, dictaron condenatoria, se van a la apelación solamente el Ministerio Público, la defensa no se va porque por alguna razón se dictó una pena de 3 años, 6 meses, o 4 años, 6 meses, si no estoy mal, la defensa no quiso apelar, el Ministerio Público sí apeló, y el Ministerio Público revoca la resolución la sala, y a partir de esto se dicta una condena de 50 años de prisión. Ante esto, el imputado y su defensa se fueron al amparo directo, lo cual llegó a la Corte y la Corte tuvo dos problemas que resolver. La Corte tuvo dos problemáticas que resolver. Por una parte, la Suprema Corte tuvo que resolver si efectivamente si se, debemos contestar, dice la Corte, debemos contestar es si el hecho de que la defensa haya omitido promover el recurso de apelación previsto en el artículo Código Nacional, previsto en el artículo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, genera una especie de consentimiento o preclusión en el juicio de amparo directo que le impida cuestionar aquellas violaciones que, según alega, ocurrieron en juicio oral. La primera pregunta es, la defensa no se fue a la apelación, se fue al amparo. ¿Es posible conocer de ese juicio de amparo? Originalmente la Corte dice que no. Sin embargo, cuando acontece un caso tan extremo como que primero te impusieron 4 años, 6 meses, no apelaste y posteriormente a eso aconteció, y posteriormente a eso aconteció algo mucho más grave como lo es la sentencia de 50 años de prisión, la pregunta es que si esto abre la posibilidad de presentar juicio de amparo. Bajo esa tesitura, la Corte dice que excepcionalmente, bajo un caso extremo como este, se podría admitir el juicio de amparo directo a pesar de que no se hubiese interpuesto el amparo, la apelación. ¿Todo por qué? Porque de acuerdo al grado de afectación que se genera en la segunda instancia, obviamente en contra del imputado, que sea tan grave y de tal magnitud que no sea imprevisible este tipo de, digamos, de decisiones y a partir de esto se pueda conocer en juicio de amparo directo las violaciones acontecidas en el juicio. Esa fue la primera resolución. Y la segunda, que es la que más nos interesa, el tema de la presunción de inocencia. Aquí la Corte, este amparo directo 4, diagonal 2022, es el más amplio que tiene la Suprema Corte, el Pleno de la Corte, con respecto a duda razonable. En este amparo, la Corte sustentó, aludió, precisó qué es la duda razonable, cómo se divide propiamente en cuanto a cada uno de los elementos, el estado de incertidumbre del juez, la no convicción, el establecimiento de hipótesis de inocencia, el descarte propiamente de hipótesis de inocencia. Aquí la Corte hace un estudio de lo que es la presunción de inocencia en sus 4 aristas, que es principio informador, regla de tratamiento, regla de prueba, regla de juicio, y en lo que nos interesa en la regla de juicio que tiene que ver con el estándar de prueba más allá de toda duda razonable, la Corte hace un estudio amplio de lo que es la duda razonable en la vertiente de la presunción de inocencia. ¿Sale? Me remito a esa sentencia, la cual pues habrá que checarla a detalle. Esa sentencia requeriría platicar 3, 4 sesiones solamente de sentencia porque tiene varios tópicos que son de relevancia, varios temas que son de relevancia para ese tópico llamado duda razonable, para esa cuestión llamada duda razonable. ¿Sale? Entonces tenemos ahí propiamente esa cuestión, ¿no? Es ese punto, para que lo tomen en consideración. Precedentes de base, algunos que les podría servir como estos, entre otros que podrían existir como el de contradicción, publicidad, ciertos aspectos que obviamente pues deben tenerse presente en el caso. Bueno, precedentes de base. Ahora vamos a entrar al siguiente tema, que el cual ya habíamos comentado algo anteriormente. Vamos a entrar al siguiente tema, del cual ya habíamos comentado anteriormente, que es este tópico llamado precedentes en investigación. Como ya les había citado anteriormente, la etapa de investigación tiene 2 fases. Una fase de investigación inicial, ¿sale? Una fase de investigación inicial y una fase
de investigación complementaria. ¿Sale? La fase de investigación inicial corresponde desde el momento en el cual se presenta la denuncia, la querella o el requisito equivalente y se inicia la carpeta de investigación hasta que el asunto es judicializado ante el juez o jueza de control y el imputado está presente ante el mismo para efectos de poder formular la imputación. Eso es lo que, digamos, lo que abarca la investigación inicial, sujeta a que en su debido caso se vincule a proceso al imputado y a partir de eso se pueda lograr que efectivamente avance el asunto al plazo de investigación complementaria. ¿Sale? La investigación complementaria tiene 3 plazos. La fase de investigación complementaria tiene 3 plazos. Un primer plazo que es el plazo constitucional, el cual dura propiamente mientras dure la audiencia inicial, específicamente los 6 días como máximo, que tiene la persona juzgadora para los efectos de poder resolver la situación jurídica de la persona imputada. 6 días como máximo el plazo constitucional. Un segundo plazo que es de 6 meses, que es el plazo de investigación complementaria. Ese plazo de investigación complementaria, pues digamos que se sostiene a partir pues, de un plazo máximo de 6 meses para adultos y 4 meses para adolescentes, 3 con una ampliación a 1, serán 4, ¿sale? Y después de que se forjen los 6 meses de la investigación complementaria, posteriormente a eso va a existir un tercer plazo, que es el plazo para que el Ministerio Público determine si es que formula o no formula una acusación o qué es lo que hace acorde a las facultades del 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, tenemos investigación inicial e investigación complementaria. Les voy a ir citando algunos temas que ya algunos de los comenté la vez pasada, pero que es importante, sobre todo para comprender cuál es la naturaleza de la fase de investigación correspondiente. El primer punto es esta cuestión relativa a la naturaleza del juez de control y el control de la acción penal del Ministerio Público por omisiones. Esto fue tocado en la contradicción de tesis 233-2017. ¿Sale? En la contradicción de tesis 233-2017, ¿sale? En esa contradicción de tesis 233-2017, esta contradicción fue sustentada entre el primer circuito, que es la Ciudad de México, el sexto circuito, que es Puebla, si no estoy mal, el octavo circuito, que si no estoy mal, creo que es Morelos, no recuerdo bien el dato ahorita, el octavo circuito, que es Coahuila, el octavo circuito es Coahuila, y el tercer circuito que es Jalisco. Entre esos 4 circuitos se generaron contradicciones de tesis, ¿sale? Se generaron probablemente contradicciones de tesis, ¿sale? Esas contradicciones de tesis, ¿sale? Fue resuelto bajo la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz por 4 votos, pero es jurisprudencia solamente por ser mayoría, resuelto el 18 de abril del año 2018, ¿sale? La contradicción de tesis versó sobre determinar si en contra de las omisiones del Ministerio Público de realizar las diligencias correspondientes en la etapa de investigación, previamente a promover el juicio de amparo indirecto, debe agotarse el recurso ordinario o medio de defensa que establece el Código Nacional. Ese fue el tema toral. Sin embargo, en esta ejecutoria, en esta sentencia, en esta contradicción de tesis 233-2017, aquí se tocó la naturaleza del juez de control. ¿Sale? En esta sentencia, para poder estudiarla, dice la Corte en la página, perdón, en el párrafo 41. Por cuestión de método, esta primera sala analizará el presente asunto conforme a los siguientes temas. 1. La etapa de investigación inicial y complementaria en el sistema procesal penal acusatorio y las comisiones del Ministerio Público en dicha etapa. 2. La figura del juez de control. 3. Los derechos de la víctima o ofendido y particularmente el relativo a impugnar ante la autoridad judicial las decisiones del Ministerio Público. 4. El principio de definitividad. Y 5. Existencia de un medio de defensa contra las omisiones de la autoridad ministerial en la etapa de investigación. Como ustedes se percatarán, en el punto número 2 se estudia propiamente esta idea de la figura del juez de control. En el párrafo 54 se dice la figura del juez de control. Y aquí propiamente se dice cuál es la función, dice el párrafo 60 de esta ejecutoria. El juez de control tiene 2 principales funciones de carácter
que son carácter cautelar y carácter cognitivo. El carácter cautelar es la protección de derechos humanos y protección de todas aquellas afectaciones o arbitrariedades que podría realizar el Ministerio Público. El carácter cognitivo, que es el carácter de decisión o la base de decisión, en el cual la judicatura tendrá que determinar si efectivamente pues, fue correcto el actuar de la institución ministerial. ¿Sale? Entonces tenemos ahí naturaleza del juez de control. Por su parte, ¿sale? Tenemos control de la acción penal por omisiones. Aquí la Corte hace un estudio de qué es el Ministerio Público, qué es la acción penal, por qué la institución ministerial tiene la batuta en la investigación, pero por qué también si es posible que el Ministerio Público cometa ciertos errores como los clásicos, no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstención de investigar, cualquiera de estas cuestiones. La pregunta sería, bueno, ¿y de qué manera se puede controlar la acción penal? Ahí la Corte hace un estudio de qué es la acción penal, hace un estudio de qué es la acción penal y cómo podríamos controlar las omisiones de la misma. Una contradicción de tesis muy importante para poder entender al Ministerio Público y a la acción penal del Ministerio Público. El siguiente tema que habíamos abordado la vez pasada y que es un tema, digamos, pues sumamente interesante, que es el tema relativo a el acceso a la carpeta de investigación. ¿Sale? Ahí les ponía algunos precedentes que dice acceso a la carpeta de investigación, contradicción de tesis 2-2022 y contradicción de tesis 177-2020. ¿Sale? Aumentaríamos a estas contradicciones que también hemos comentado anteriormente, aumentaríamos la contradicción de tesis 149 diagonal 2019 y aumentaríamos los amparos en revisión 347-2022 y el amparo en revisión 655 diagonal 2023. ¿Sale? Esas sentencias, contradicción de tesis 2-2022, contradicción de tesis 177-2020, contradicción de tesis 149-2019, amparo en revisión 347-2023 y amparo en revisión 655-2023. Digamos que nos hacen un estudio, sobre todo el último, el 655-2003, un estudio de cómo es que el imputado podría acceder a una carpeta de investigación. El inicio de la investigación, la secrecía de la investigación, la importancia de la investigación y derechos del imputado se estudian en cada una de estas resoluciones. ¿Sale? Aquí se estudia propiamente, bueno, qué es la investigación, por qué la investigación debe guardar sigilo, por qué la misma es secreta, sigue siendo secreta, debe ser secreta, y el alcance del derecho del imputado para poder acceder a dicha carpeta. Ahí se hace se especifica esta cuestión, se hace ese estudio relativo a tal carpeta, a la carpeta de investigación, ¿sale? Y el acceso correspondiente. Entonces, bajo esa idea, bajo ese rubro, ¿sale? Ahí tenemos el acceso del imputado a una carpeta de investigación, en la cual la Corte ha resuelto que si el imputado quiere acceder a una carpeta de investigación, forzosamente se necesitaría encontrar cualquiera de los tres supuestos. Uno, que esté detenido. Dos, que sea citado con el carácter de imputado. Y tres, que en el caso se haya ejercido, se hubiese ejercido un acto de molestia en contra de la persona del imputado. Entonces tenemos ahí amparo en revisión, bueno, las contradicciones de tesis y los amparos en revisión que nos señalan esta cuestión, esta figura, que obviamente es importante para tenerlo en consideración. ¿Sale? Para tenerlo en consideración. Siguiente punto. Naturaleza de la audiencia de impugnación. En estas sentencias, amparos en revisión 592-2020 y 59-2022, ¿sale? 592-2020 y 59 diagonal 2022, podemos entender con mayor detalle la audiencia de impugnación que está en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la audiencia de impugnación que está en el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? En el amparo en revisión 592-2020, que fue sostenida bajo la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo,
resuelto el 19 de enero del año 2022, por 5 votos, lo que se debatió o lo que se tocó en esta ejecutoria fue lo siguiente. Si es constitucional el artículo 258 del Código Nacional, en la porción normativa que dice, en caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación, que se aplicó en perjuicio de la quejosa, así como el último párrafo de dicho numeral en el que determina la resolución que el juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Bueno, hemos de precisar en primer lugar que ya el 258 tiene una posibilidad de poder emitir o presentar un recurso de apelación cuando se confirme el no ejercicio de la acción penal, ¿sale? Si se revoca, pues no, ahí sería amparo en su debido caso, pero tenemos una resolución de confirmación del no ejercicio de la acción penal, el cual al día de hoy es apelable. Para ese tiempo en el cual se resolvió el amparo en revisión 592-2020, no existía propiamente esa sentencia. No existía esta sentencia. Por esa razón se preguntaba eso a la Corte. Y en esta sentencia, en este precedente de la Corte, lo que señala es que efectivamente la investigación es secreta, la investigación es sigilosa, por naturaleza no debe comunicarse o hacerle el conocimiento a la persona imputada la existencia de una carpeta de investigación, ¿sale? Y bajo esta tesitura, bajo ese sigilo, llega a la Corte que la víctima impugna un ejercicio de la acción penal. Sin embargo, la víctima no llegó al día de la audiencia, ni tampoco a la asesoría jurídica, razón por la cual el juez propiamente lo que determinó es dejar sin materia la impugnación y simplemente, pues obviamente ya no podría impugnar la víctima. ¿Por qué? Porque ya no acudió a esa audiencia. Ante esto, la víctima se fue a la apelación no es apelable, la víctima se va al amparo, y la víctima lo que planteó junto con o al lado de su asesoría jurídica es que ese artículo 258 es un artículo inconstitucional. Eso es lo que planteó propiamente la víctima al momento de plantear su juicio de amparo, que supuestamente ese artículo es inconstitucional. Sin embargo, la Suprema Corte, cuando aborda este tema, lo cierto es que no lo hace en ese sentido, ¿sale? La Corte, cuando estudia propiamente ese tema, no lo hace en ese sentido, no lo resuelve de esa manera. La Suprema Corte lo que dice es que el artículo o los artículos son constitucionales, ¿sale? Los artículos son constitucionales, ¿sale? Y como son constitucionales, la propia Suprema Corte de Justicia determina que la víctima debe de acudir a esa audiencia, debe de impugnar, ahí será el momento en el cual vía oral presentará su argumentación correspondiente para efectos de poder impugnar. Ahí la Corte también retoma el tema del principio de oralidad. ¿Por qué importa el principio de oralidad? Y que efectivamente el mundo del juez o la jueza es el mundo de la audiencia, no el expediente no, sería propiamente el mundo de la audiencia, ¿sale? El mundo de la audiencia, ¿sale? Amparo en revisión 592-2020, ¿sale? Amparo en revisión 592-2020, para que lo tomen en consideración. A ver, un segundo acá. ¿Dónde está? Ok. Amparo en revisión 592-2020. El otro amparo o la otra sentencia que también es importante es el amparo en revisión 59-2022, ¿sale? El amparo en revisión 59-2022. Esta sentencia, ¿sale? Es muy interesante. Dice, el problema, bueno, este amparo en revisión 59-2022 fue resuelta bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la actual presidenta de la Corte, resuelto el 25 de mayo del 2022. En esta sentencia lo que se tocó es determinar si el artículo 258 es constitucional o no, por ser contrario al derecho de acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque lo que sucedió es que una persona planteó una impugnación, sin embargo, hubo un debate y en audiencia en la cual se señalaba que debía haberse esgrimido o citado o aludido o señalado o argumentado
por escrito, es decir, hacer en el escrito de impugnación debió existir ya los agravios o los argumentos correspondientes para poder hacerlos valer correctamente en la audiencia. Ese fue el planteamiento que se presentó en la audiencia del 258. Y señalaba que el Código Nacional en el 258, el amparista decía que como el Código Nacional no prevé de qué manera se va a hacer el procedimiento del 258, no se dice en qué momento se presentarán los agravios o los argumentos, y por lo tanto eso viola la seguridad jurídica y la justicia, decían los amparistas. Sin embargo, la Corte dice que no. El artículo 258 también es constitucional en el sentido de que no viola ningún tipo de derecho humano y mucho menos el acceso a la justicia. La Corte dice que cuando se presenta una impugnación del 258, cuando se presenta una impugnación del 258, ¿sale? Lo que acontece o lo que podríamos citar como algo importante es que la impugnación del 258, ¿sale? La impugnación del 258 debe ser vía oral, es decir, debe ser en audiencia, ¿sale? Debe prestarse el caso concreto o el asunto para que en audiencia vía oral se hagan los argumentos. El escrito solamente será para poder identificar el asunto. En vía de ejemplo, si ustedes van a presentar una impugnación, si ustedes van a presentar una impugnación, ¿sale? Esa impugnación, no solamente van a identificar la carpeta de investigación, qué ministerio público lo lleva, la resolución que se emitió y que fue en tiempo, es todo, y que tiene la calidad de víctima en su debido caso, ¿no? Solamente eso deberían precisar. Y a partir de eso, una vez que se apertura audiencia, en la audiencia ya se argumentará lo correspondiente para los aspectos de admisibilidad del medio de impugnación y después si procede en el fondo el medio de impugnación. ¿Sale? Entonces, naturaleza de la audiencia de impugnación, y obviamente la naturaleza de las audiencias, la oralidad del proceso penal acusatorio y el sigilo de la investigación, ahí lo van a poder encontrar en los amparos en revisión 592-2020 y amparo en revisión 59/2022. ¿Sale? Para que lo tomen en consideración. Dos temas o que están relacionados y que importa también para la investigación inicial es el amparo en revisión 1034-2019 y el amparo en revisión 211-2021. Estos dos precedentes o estas dos sentencias tienen que ver con la revisión de personas y toma de muestras, así como la extracción de toma de muestras y la autoincriminación y la extracción de voz. ¿Sale? En el amparo en revisión 1034, amparo en revisión 1034-2019, la primera sala de la Corte declaró constitucional el artículo 270 del Código Nacional de Procedimientos Penales que tiene que ver con la inspección de personas, ¿sale? Que tiene que ver con la inspección de personas. Amparo en revisión 1034, diagonal 2019, bajo la ponencia de la ministra, ¿sale? Bajo la ponencia de la ministra Ana María Ríos Farjat, resuelto el 15 de julio del año 2020 bajo la votación de 5 votos fue resuelto, ¿no? Lo que se planteó en esta sentencia fue determinar si el artículo 270 del Código Nacional es o no inconstitucional por atentar contra los derechos a ser tratado con dignidad, no ser torturado y guardar silencio al facultar a las autoridades a autorizar y ejecutar la toma de muestras de fluidos corporales en contra de la voluntad de la persona requerida. También si el principio de exhaustividad se transgrede cuando el órgano jurisdiccional asume una metodología de análisis diversa de la propuesta por el quejoso para hacerse cargo de los planteamientos que se le formulan. Es importante esto, ¿por qué? Porque aquí la Corte retoma el tema de la figura del juez de control. ¿Vale? Un segundo. Por ahí si me pueden apoyar, Jonathan, por ahí tu micrófono, que hay un poco de ruido por ahí. Por favor, además si me pueden apoyar. El artículo 270 fue motivo de estudio por parte de la Corte. Y a partir de esta resolución,
La Corte dice que el artículo 270 sí es constitucional. ¿Por qué? Porque simplemente abre la puerta para que los policías actúen para efectos de poder revisar personas, pero para eso requiere una justificación, y la justificación ya está en jurisprudencia. Ya existen precedentes, sentencias de los controles provisionales preventivos, de los niveles de contacto, etcétera. Entonces, ese artículo 270 tiene que ser alineado con estas figuras creadas por la jurisprudencia que tienen que ver con niveles de contacto, sospecha razonable, control provisional preventivo, etcétera. Tiene que relacionarse con esto. Entonces, se tendría que aludir o hacer esa relación para poder hacer una revisión de las personas y a partir de eso incluso identificar algún tipo de muestra en el caso de ser necesario. ¿Sale? En el amparo en revisión 211, ¿sale? En el amparo en revisión 211-2021, este amparo en revisión fue resuelto bajo la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo el día 24 de noviembre del 2021. Fue resuelto propiamente este amparo y fue resuelto por mayoría de 4 votos, lo cual implica que es jurisprudencia porque son 4 votos. El tema que se debatió o el tema que se tocó en este artículo, perdón, en este precedente, es si es o no constitucional la fracción cuarta del artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales y si no atenta contra la presunción de inocencia este punto. Lo que pasaba acá es que hubo una intervención de comunicaciones en tiempo real. Se obtuvieron voces de personas imputadas. En esas voces de personas imputadas, después se detuvo a una persona y se pretendió extraerle voz a la persona imputada para hacer la comparativa. En dicha cuestión, pues la defensa se negó, igual al imputado, se fueron a la audiencia, el juez lo ordenó, contra eso se fueron al amparo y luego a la revisión para que la Corte lo traiga, y a partir de eso la Corte identifica qué requisitos se deben colmar para efectos de poder hacer un control judicial. El amparo en revisión 211 del 21 alude al control judicial, alude a lo que es una muestra, lo que es el principio de no autoincriminación y lo que significa voz, para concluir que la toma de voz no viola la autoincriminación. ¿Por qué? Porque la autoincriminación solamente va enlazada a la declaración del imputado, según la Corte, ¿sale? Y a partir de eso, entonces, la autoincriminación, el hecho de que un juez ordene que a un imputado se le obtenga una muestra como la muestra de voz, no es algo ilegal o inconstitucional. Al contrario, es una facultad que tiene la judicatura por la petición de la institución ministerial. ¿Sale? Entonces, eso se tocó en el amparo en revisión 211-2021 y que se relaciona con actos de investigación, en el caso de la toma de muestras y extracción correspondiente. ¿Sale? Una sentencia muy importante es el amparo en revisión 70-2022, que tiene que ver con el reconocimiento el reconocimiento de personas por fotografía. ¿Sale? El amparo en revisión 70-2022 tocó el tema relativo del reconocimiento de personas por fotografía. Dice, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si el párrafo primero del 279 del Código Nacional, en su porción normativa, con excepción de la presencia del defensor, vulnera o no el derecho fundamental a la defensa adecuada. Aquí lo que se tocó es el estudio de la identificación de personas por fotografía, y teniendo en claro qué significa esa identificación de personas por fotografía, se estudia si es necesaria la presencia de la persona defensora al momento en que se hace la identificación por fotografía. El Código Nacional dice que no, pero lo que se planteó en este amparo es si ese artículo es o no constitucional. ¿Sale? La Corte lo que hace en este amparo es estudiar qué es el reconocimiento de personas, qué características tiene el reconocimiento de personas, que dice la Corte que es prueba testimonial y prueba pericial. ¿Sale? ¿Quiénes son las personas autorizadas para estar en el reconocimiento? ¿Sale? En el caso concreto, si es necesaria la presencia de la defensa, es la Corte que no es necesaria la presencia de la defensa cuando hay reconocimiento por fotografía o identificación por fotografía. ¿Sale? Y hace un estudio interesante la Corte de cómo el reconocimiento pues tiene un sustento a través de ciencia como lo es la psicología del testimonio. ¿Sale? Entonces tenemos ahí ese precedente que yo les recomendaría pues checarlo si es un asunto que tiene que ver con
con reconocimientos, ¿sale? Fue resuelto bajo la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, ¿sale? Jorge Mario Pardo Rebolledo, el día 9 de noviembre del año 2022, ¿sale? Fue resuelto el día 9 de noviembre del año 2022, ¿sale? Bajo esa tesitura, pues tenemos ahí esa sentencia que nos ayuda a comprender con mayor facilidad la figura del reconocimiento de personas. La figura del reconocimiento de personas. Tenemos ahí, entonces, ese punto, ¿no? Tenemos ese tema que hay que tomar en consideración o esa cuestión que hay que tomar en consideración es relativo al reconocimiento de personas. Reconocimiento, segundo, a ver, aquí está. Ok, reconocimiento de personas. Bueno, bajo esa tesitura o en ese sentido, ¿sale? Ese reconocimiento de personas, ahí pueden ustedes abordarlo para entender con mayor facilidad ese acto de investigación, ¿no? Que tiene que ver con la investigación inicial, sobre todo, muy propio de la investigación inicial. Reconocimiento de personas. Otro tema que no es tan propio de la investigación inicial, puede darse complementaria, pero aquí lo metí para que sea motivo de estudio, y es el tema relativo a las medidas de protección. En el amparo en revisión 140-2022, un asunto de Guerrero, resuelto bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, ¿sale? El día 13 de julio del año 2022, bajo 5 votos a favor, ¿sale? El problema jurídico es determinar si los artículos 137 y 138 del Código Nacional trastocan el principio de igualdad procesal establecido en la fracción quinta del apartado A. Esto por lo siguiente, en ese amparo en revisión, unas personas que tienen la calidad de defensoras, o sea, son personas defensoras, habían sido amenazadas por parecer algunas personas y le atribuían esta consideración a la víctima, que la víctima las había amenazado. Acudieron ante el juez de control diciéndole que pues la víctima los ha amenazado y que piden medidas de protección hacia su persona. Piden medidas de protección hacia su persona, ¿sale? El juez de control se las negó, aludiendo que el artículo 137 y también el 138 están hechos para la víctima, no para el imputado, ni mucho menos para las personas defensoras. Se van al amparo contra esa negativa, llega a la corte el tema y la pregunta es, ese artículo 137 y 138, cuando está previsto exclusivamente para la víctima, ¿no viola la igualdad procesal? Esa es la pregunta que llega propiamente a la corte. La corte resolvió que no. Dice la Corte que no es inconstitucional, al contrario, es constitucional o son constitucionales los artículos 137 y 138, tomando en consideración que esos artículos efectivamente son creados para la víctima y no para el imputado. En ese sentido, ¿sale? En ese sentido, esa cuestión relativa a la víctima, ¿sale? Esa cuestión relativa a la víctima, pues tendríamos o tenemos propiamente que generar o que aludir o que advertir que la víctima, al momento en el cual pide una medida de protección, pues está hecho ese artículo para la víctima. Pero el amparo en revisión dice la Corte que no es para el imputado, solamente es para la víctima. Bajo esa tesitura, entonces el imputado y su defensa, si es que desean algún tipo de medida de protección, tendrían que acudir a legislaciones específicas como la correspondiente a hacer las leyes de protección de personas que intervienen en el proceso penal. Para esas personas estaría propiamente esas medidas de protección. No propiamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ahí la Corte estudia esas medidas de protección y a partir de eso señala que son para la víctima, no para el imputado, ni mucho menos para la defensa. Amparo en revisión 140-2022. ¿Sale? El archivo de la investigación. A la Corte llegó un asunto en el cual se planteaba que el artículo 354, si no estoy mal, el 354-55, que establece, 254-55, no estoy mal, que establece el archivo temporal, no es, si es o no constitucional, ¿sale? A la Corte llegó si el artículo 254 es o no constitucional.
Bajo la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, por una mayoría de 4 votos, lo cual implica que es jurisprudencia, resuelto el día 15 de marzo del 2023, 15 de marzo del 2023, a la Corte llegó la pregunta de si el artículo 254, que sirvió como fundamento para determinar el archivo temporal de la investigación por parte de la autoridad ministerial, es o no constitucional. La Corte señala que, bueno, estudia lo que es la investigación y estudia lo que es el archivo. ¿Qué significa el archivo temporal? ¿Cuál es la naturaleza del archivo temporal? Y a partir de eso la Corte dice, es que el archivo temporal es una figura que tiene justificación, en razón de que si no existe ningún tipo de línea, que no existe ningún tipo de línea de investigación. Por ahí si me puedes apoyar, Mauricio, con tu ¿cómo se llama? Con tu micrófono para que. La chaparrito, la buena. Por favor, Mauricio, si me puedes apoyar con tu micrófono. Gracias. Bueno, bajo esa idea, en el archivo de la investigación, el amparo en revisión 680-2022, que es este amparo que les comentaba bajo la ponencia del ministro Pardo, ahí la Corte estudió qué es la investigación. Ahí la Corte hace una precisión de que el archivo de la investigación, en el caso del archivo temporal, está justificado. Está justificado, ¿por qué? Porque efectivamente, si ya no hay nada que investigar, y no podríamos obviamente eliminar el asunto, lo que tiene que hacerse es enviarse el asunto de archivo temporal hasta en tanto no exista alguna línea de investigación que pueda explotarse. Hasta en tanto no exista alguna línea de investigación que pueda explotarse. ¿Sale? El archivo de la investigación es estudiado en ese amparo en revisión 680-2022. ¿Sale? En ese amparo en revisión 680-2022, para que lo tomemos en consideración a partir de lo que precisa de la Corte, ¿no? Archivo de la investigación. Otro tema que es obviamente relevante para la investigación inicial es la naturaleza de la orden de aprehensión. ¿Sale? La orden de aprehensión. ¿Qué es la orden de aprehensión? El estándar para su libramiento, el control de la orden de aprehensión, la necesidad de cautela. La Corte ha abordado variados temas, aspectos relativos a la orden de aprehensión. Les voy a comentar algunos propiamente. Uno de ellos, amparo en revisión 472-2018. En el amparo en revisión 472-2018, la Suprema Corte de Justicia resolvió o tocó lo siguiente. La problemática a resolver si la Corte se centra propiamente en fijar los lineamientos constitucionales de las violaciones a derechos humanos en la obtención de datos de prueba durante la investigación a cargo del Ministerio Público y la policía en el sistema penal acusatorio, de los requisitos y el estándar probatorio de una orden de aprehensión, así como el acceso a la carpeta de investigación y el allegamiento de pruebas, tanto en el procedimiento penal como en el amparo. Varios temas se tocaron. El que nos interesa es, en sí, los requisitos y el estándar probatorio de la orden de aprehensión. En este amparo en revisión, el tema interesante es que aquí había una persona que era imputado colaborador, que le habían aplicado criterio de oportunidad y a partir de esto se libró una orden de aprehensión. La Corte dice que la aplicación de un criterio de oportunidad a una persona no debería ser la base para la petición de la orden de aprehensión, se requeriría más información. El estándar de prueba, al menos para este supuesto, es que no debe ser suficiente el dicho de un imputado colaborador, ¿sale? El dicho de un imputado colaborador no debe ser suficiente para dar una orden de aprehensión. Deben existir mayores elementos que justifiquen eso que dijo el imputado colaborador para efecto de confirmar lo que se aduce en el caso concreto, ¿no? Entonces tenemos ahí estándar o el tema de la orden de aprehensión en cuanto a algunos requisitos. Contradicción de tesis. Bueno, esta amparo en revisión fue resuelto por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena el día 13 de febrero del año 2019,
por mayoría de 4 votos, lo cual implica que es jurisprudencia. ¿Sale? Amparo en revisión. Otra sentencia ocupada por la Corte es la contradicción de tesis 444-2019. ¿Sale? La contradicción de tesis 444-2019, que fue resuelta, bueno, fue suscitada entre el 22º circuito y el 30º circuito, que si no estoy mal, el 30º creo que es Tlaxcala o Aguascalientes, el 22º es Querétaro y el 30º es Aguascalientes, efectivamente, bajo la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, resuelto el día 11 de marzo del 2020, contradicción de tesis, y fue resuelta por unanimidad de 5 votos. Lo que se planteó aquí es si es posible controlar la legalidad o ilegalidad de la detención por ejecución de orden de aprehensión, ¿sale? Por ejecución de orden de aprehensión. La Corte dice que no es posible hacer un control de la legalidad de la ejecución de la orden de aprehensión. En su debido caso, si se quieren hacer valer violaciones a derechos humanos ahí, se aluden a algunas violaciones a derechos humanos, sin embargo no alcanza la libertad. El hecho de que fuera ejecutada incorrectamente la orden de aprehensión, dice la Corte que eso no amerita propiamente la libertad de la persona. Lo que amerita es, en su debido caso, la vista correspondiente para poder iniciar alguna carpeta de investigación y quizás algún tipo de alcance, digamos, en datos de prueba o información probatoria. Fuera de eso, pues no, fuera de eso propiamente no existe propiamente esa base. Contradicción de tesis 444/2019. ¿Sale? Contradicción de tesis 444/2019. Y en la contradicción de tesis 300, /2019, la primera sala de la Corte estudió el tema de la llamada necesidad de cautela en la orden de aprehensión, ¿sale? En la contradicción de tesis 300/2019, bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ¿sale? Resuelto el 22 de enero del 2020, la Suprema Corte resolvió qué significa necesidad de cautela. Porque aquí el tema que estaba a debate era si es suficiente con el hecho de que el delito por el cual se libra la orden de aprehensión es un delito de prisión preventiva oficiosa, y si es un delito de prisión preventiva oficiosa, entonces la pregunta es, ¿será suficiente con que sea un delito de prisión preventiva oficiosa? ¿Será suficiente, ¿sale? El delito de prisión preventiva oficiosa, ¿sale? Para efectos de poder sostener que se va a librar una orden de aprehensión, ¿sale? La Corte dice que no por el hecho de que sea un delito de prisión preventiva oficiosa, ya por eso se libra la orden de aprehensión. Se necesita, dice la Corte, generar la necesidad de cautela. En pocas palabras, se necesita especificar por qué razón es necesaria o es necesario propiamente el libramiento de la orden de aprehensión para los efectos de poder traer a una persona al proceso. ¿Por qué es necesario? ¿Sale? Ahí la Corte resuelve esto, toca eso en esa contradicción de tesis, y la Corte dice, no es suficiente propiamente el tema relativo a la orden, al que sea de prisión preventiva oficiosa. El asunto para el libramiento de la orden de aprehensión se requiere mucho más, dice la Corte. Entonces, contradicción de tesis 300/2019. Y finalmente, les voy a poner un ejemplo de un caso específico en el cual la Corte ha generado ciertos estudios, ciertos precedentes o sentencias de investigaciones específicas. El amparo en revisión 554/2013, en el amparo en revisión 554/2013, resuelto bajo la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el 25 de marzo del 2015, en este amparo en revisión fue resuelto propiamente un asunto en el cual se trató de un feminicidio. Muy conocido el feminicidio, el asunto. El asunto fue ese feminicidio
de Mariana Lima Buendía, ¿sale? Mariana Lima Buendía, un asunto del Estado de México, en el cual desafortunadamente, bueno, ella apareció supuestamente colgada en su domicilio. Su esposo, su pareja, era policía ministerial de la Fiscalía del Estado de México, ¿sale? Y supuestamente él la encontró, la acostó cuando estaba propiamente, la llevó o probablemente la acostó y dijo que pues la había encontrado de esa manera. La fiscalía simplemente hizo un levantamiento del cadáver, no levantó correctamente digamos, los indicios o vestigios que se encontraban en el lugar, y por esa razón la madre de Mariana Lima, que es la señora Irinea, pues presentó sendas peticiones ante el Ministerio Público, el cual fueron desechadas, se plantearon amparos ante el juez correspondiente, fueron desechados, llegó a la Corte, y la Corte estudió todo el asunto para determinar una incorrecta investigación del caso concreto y fijó estándares para la investigación debida, correcta y con respeto a derechos humanos de el delito de feminicidio. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se deberían investigar delitos. A la Corte ya ha llegado tortura, ha llegado trata de personas, ha llegado secuestro, ha llegado algunas cuestiones de género para establecer, digamos, cómo investigar cuestiones de género. También ha llegado cómo investigar en cuestiones de infancia. La Corte ya tiene precedentes variados en género, en infancia, en trata de personas, en desaparición forzada, en tortura, etcétera, como en el caso del feminicidio. Entonces, sería oportuno que cuando ustedes tengan un caso concreto relativo a, digamos, a un tema en específico que tiene que ver con algún delito, pues podrían verificar si la Corte ya se ha pronunciado sobre la investigación de ciertos delitos y a partir de eso sostener esa jurisprudencia o esa base en audiencia. ¿Sale? Este amparo en revisión es de los más conocidos por la investigación del asunto de Mariana Lima, ¿sale? Y fue resuelta por unanimidad de votos en el caso, o sea, más de 5 en pocas palabras, 5, perdón, en el caso. ¿Por qué? Porque pues es un amparo en revisión de la primera sala de la Corte. ¿Sale? Tenemos entonces todos estos precedentes que son un ejemplo, hay más todavía, todos estos precedentes, sentencias, que son un ejemplo de cómo la jurisprudencia ha impactado en el proceso penal acusatorio, de cómo la jurisprudencia ha impactado en el proceso penal acusatorio, específicamente en la investigación inicial. ¿Sale? Entonces, la investigación inicial, desde la denuncia, querello, requisito equivalente, hasta que el imputado es puesto a disposición ante el juez de control para efectos de poder resolver, obviamente, la imputación de la persona correspondiente. Entonces, la investigación inicial, ahí tienen algunos precedentes, algunas sentencias de la Corte que les pudiesen ayudar a poder aclarar con mayor detalle estos temas, ¿no? ¿Sale? Aclarar con mayor detalle estos temas. Entonces tenemos ahí investigación inicial. Ahora tocaremos algunos aspectos relativos a la investigación complementaria. ¿Sale? Salvo que alguno o alguna de ustedes tenga algún tipo de pregunta, que con toda confianza, veo sus cámaras apagadas casi de todos, pero pues si tienen algún tipo de pregunta, con toda confianza pueden hacerlo en el chat o en su debido caso levantar la mano o aperturar sus micrófonos y hacer la pregunta que estén oportuna. Si no hay ningún tipo de pregunta, pues iremos avanzando en esta plática, ¿no? Vamos a hablar ahora de la investigación complementaria. Vamos a tocar esa segunda parte, la investigación complementaria, como ya lo habíamos comentado. La investigación complementaria comienza como fase de investigación complementaria. La investigación complementaria comienza a partir de que el imputado está presente ante la autoridad judicial y ante esa presencia, ante la autoridad judicial, es para efectos de que se determine la legalidad de su detención o se formule imputación en el caso concreto. Entonces, a partir de eso comienza la fase de investigación complementaria y termina cuando ya se presenta la acusación. De hecho, la fase de investigación complementaria tiene 3 plazos. Plazo número 1, investigación inicial, perdón, plazo constitucional. Plazo número 2, plazo de investigación complementaria.
Y plazo número 3, plazo para que el Ministerio Público decida si en el caso presenta o no la acusación. ¿Sale? Plazo de investigación complementaria, plazo constitucional complementaria y para decidir si formula o no formula la acusación. Eso es en lo que consiste la investigación complementaria. Ahora, ¿qué precedentes o qué sentencias serían importantes para la investigación complementaria? Bueno, primero, en la investigación complementaria existe la audiencia inicial, el plazo constitucional, ahí está la audiencia inicial. Si ustedes quieren tener o comprender a detalle, ¿sale? Si ustedes quieren comprender a detalle la audiencia inicial y saber cómo se estructura la audiencia inicial, si ustedes quieren advertir cómo es que se estructura la audiencia inicial, ¿sale? Eso lo resolvió la Corte en la contradicción de tesis 212-2016, ¿sale? En la contradicción de tesis 212-2016, ahí la Corte señaló la estructura de la audiencia inicial. Esta contradicción de tesis fue hecha o fue presentada o sustentada entre el 25º circuito, ¿sale? Y el 18º circuito. El 25º circuito, ¿sale? Y el 18º circuito, que es Morelos contra Durango, ¿sale? Fue resuelta bajo la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, resuelta el 28 de junio del año 2017, ¿sale? La pregunta que llegó a la Corte es, ¿en qué momento el Ministerio Público debe de solicitar la vinculación a proceso? ¿En qué momento el Ministerio Público tiene o puede o debe de solicitar la vinculación a proceso? ¿En qué momento? ¿Vale? La Corte dice que eso debe ser después de que se formó la imputación, pero no antes de que el imputado solicite propiamente o determine si desea o no desea declarar. O sea, primero se formó una imputación, luego el imputado decide si declara y posteriormente el fiscal pide la vinculación a proceso. Es lo que resolvió la Corte. Pero en la ejecutoria, la Corte hace un estudio, ¿sale? Pero en la ejecutoria, la Corte realiza o precisa un estudio sobre lo que es la vinculación a proceso. Perdón, sobre lo que es la audiencia inicial. Y ahí la Corte estructura la audiencia inicial. Primero está el control de la detención, posteriormente está la formulación de imputación, luego está si el imputado decide declara o no declara, posteriormente a eso está si el fiscal pide vinculación, luego el imputado decide si requiere plazo constitucional, si pide plazo, pues se va a debatir la posibilidad de la imposición de alguna medida cautelar, posteriormente a eso regresamos del plazo y el imputado pues presenta datos o ofrece medios, se desahogan las mismas o los mismos, se contesta vía argumentación lo que planteó la fiscalía, posteriormente pues la fiscalía contesta lo correspondiente, luego el juez determina si vincula o no vincula proceso, si vincula proceso pues se puede dar el debate de medida cautelar y después el plazo de investigación complementaria. En esa contradicción de tesis 212-2016 podrán ustedes a detalle advertir la estructura de la audiencia inicial y así comprender ese plazo constitucional, la estructura de la audiencia inicial. Ahora, en el control de la detención, un tema a debatir es la flagrancia y si en realidad hay flagrancia. El primer amparo o el primer precedente en donde la Corte tocó la flagrancia acorde al sistema penal acusatorio, fue en el amparo directo 14/2011. En el amparo directo 14/2011, bajo la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz, ¿sale? José Ramón Cosío Díaz, ahí la Corte, bajo esa sentencia que fue resuelta el 9 de noviembre de 2011, ahí la Corte
identifica qué es la flagrancia, qué significa flagrancia, brillar, dice la Corte, que debe existir la inmediatez en la detención. Señala la Corte que la Constitución tiene dos hipótesis de flagrancia al momento de estarlo cometiendo, inmediatamente después de haberlo cometido. Son las dos hipótesis y a partir de eso el legislador desarrollará las mismas, cosa que la Corte ya lo ha hecho de cierta manera. Por ejemplo, en este tercer punto, los tipos de flagrancia. Hay más precedentes, pero aquí les citaré dos. Amparo en revisión 669-2019 y amparo directo en revisión 5661-2019. En el amparo en revisión 669-2019, en el amparo en revisión 669-2019, la Corte estudió la flagrancia por señalamiento. Amparo en revisión 669/2019, la Corte, bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña, ¿sale? El día 10 de junio del año 2020, la Corte resolvió si el inciso B de la fracción segunda del 146 del Código Nacional es o no constitucional, ¿sale? La pregunta es si el inciso B de la fracción segunda del 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales es o no constitucional, entre otros puntos, porque también tocó el tema también de inspecciones, etcétera, ¿no? Pero ahí la Corte señaló que la flagrancia por señalamiento sí es constitucional. De hecho, es un supuesto de flagrancia. Aparte son los otros. Por productos o instrumentos del delito es otro supuesto. Por cuestiones tecnológicas o por información es otro supuesto. Por indicios es otro supuesto. La Corte, en el amparo en revisión 669/2019, la Corte estudió la flagrancia y la flagrancia por señalamiento, ¿sale? Para que lo tomen en consideración y cuando tengan un caso de flagrancia por señalamiento, ocupen esta sentencia para los efectos de argumentar en audiencia, ¿sale? Amparo en revisión 669/2019. Por su parte, también la Corte ha tocado lo que es la flagrancia por información y específicamente por información tecnológica, ¿sale? En el amparo directo en revisión 5661/2019, resuelto el 26 de enero del 2022, bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía, en el amparo directo en revisión 5661/2019, la Corte estudió si es posible realizar una detención en flagrancia con cámaras de videovigilancia. La Corte dice que sí se encuentra dentro de los supuestos. Sí es viable, sí es posible emitir una sentencia, una resolución o declararon la legalidad de una detención a partir de una detención por videovigilancia, ¿sale? De una detención por videovigilancia. Sí es posible, ¿sale? Sí es posible hacer una detención por cámaras de videovigilancia y a partir de esta tesitura señalar que la flagrancia por información tecnológica sí es constitucional. Incluso la propia Suprema Corte tiene un cuaderno, que por aquí lo tengo a la mano, ¿sale? Cuaderno de flagrancia de la Suprema Corte, en el cual la Corte hace un estudio y aquí se citan varios precedentes de lo que es la flagrancia tecnológica. Un amparo también en el 2017, 2015, no estoy mal, en el cual la Corte tocó el tema de la geolocalización y la flagrancia por detención en geolocalización, y la Corte dice que sí, es constitucional. Entonces tenemos ahí tipos de flagrancia, lo cual la Corte ha estudiado. Entonces serviría esos precedentes para poder argumentar en una audiencia de control de la detención. ¿Sale? Igual, en control de detención tenemos estas figuras llamadas los 3 niveles de contacto, la sospecha razonable y los controles provisionales. Esto ha sido aludido por la Corte en precedentes como el amparo directo en revisión 1596/2014 y amparo directo en revisión 6695
diagonal 2015. ¿Sale? Mauricio dice, ¿dónde encontramos ese cuaderno de estudio de flagrancia de la Corte? Si te metes, mi estimado Mauricio, a la página, pon Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, así ponle Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, vas a encontrar un apartado que dice cuadernos de jurisprudencia y ahí es donde vas a ver todos y cada uno de ellos. Hay por montones de cuadernos de jurisprudencia y en materia penal se han emitido varios. El derecho a la privacidad, el derecho al principio de inmediación, el tema de justicia penal para adolescentes, el derecho para las víctimas, reinserción social, flagrancia, controles provisionales preventivos, el derecho a ser puesto a disposición de forma inmediata, el derecho consular y también desaparición forzada. Ahí vas a encontrar ese cuaderno propiamente, mi estimado Mauricio. Ese y otros, obviamente. ¿Sale? Entonces, los niveles de contacto, sospecha razonable y controles provisionales lo van a poder ustedes checar en estos amparos directos en revisión 1596 diagonal 2014, ¿sale? Amparo directo en revisión 1596 diagonal 2014. Este primer precedente, amparo directo en revisión 1596-2014, está bajo la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, resuelto el 3 de septiembre del 2014, ¿sale? En el cual, pues, el problema jurídico es analizar si en el caso se cumplen los requisitos procesales correspondientes, si el tribunal colegiado del circuito que emitió la sentencia realizó una interpretación directa del derecho humano a la libertad personal, conforme a los estándares propiamente de carácter constitucional y la Convención Americana. Ahí la Corte estudia la libertad. ¿Por qué? Porque ahí se estudió por primera vez los llamados niveles de contacto, que son 3 niveles de contacto: simple inmediación, retención y detención, el cual pues los invito a checarlo toda vez que son materia de argumentación en la audiencia, sobre todo en materia federal, ¿sale? Sobre todo pasa muchísimo esto en materia federal. Amparo directo en revisión 1596-2014. Segundo amparo, amparo directo en revisión 6695-2015. En esta sentencia, amparo directo en revisión 6695, diagonal 2015, ¿sale? En esta sentencia fue resuelta bajo la ponencia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ¿sale? Resuelto el 13 de julio del 2016. Aquí la Corte hace un estudio de lo que significa sospecha razonable. La Corte había dicho poco por lo que hace la sospecha razonable. Sin embargo, aquí la Corte alude a que efectivamente puede existir información objetiva que permita a la policía advertir que se ha cometido, se está cometiendo, se va a cometer un evento delictivo, y a partir de eso la policía puede acercarse a la persona y de esa manera generar los 3 niveles de contacto o el segundo nivel de contacto para efectos de la detención, ¿sale? En ese amparo directo en revisión 6695-2015, ahí la primera sala de la Corte estudió este punto o tocó este punto, pues para que lo tomen en consideración y lo estudien en su momento, cuando estén oportuno, de acuerdo a esto que venimos comentando, ¿no? Otro tema que la Corte ha tocado, aunque lo ha tocado muy escueta, de forma muy escueta, muy genérica, es el llamado hecho que la ley señala como delito. La Corte, en la contradicción de tesis 87-2016, ¿sale? La Corte, en la contradicción de tesis 87-2016, bajo la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz, ¿sale? Resuelto el 1 de febrero del 2017, ¿sale? Dice Mauricio, ¿la denuncia anónima constituye una sospecha razonable? No, la denuncia anónima es información. No, la sospecha razonable es cuando estás en el momento, no es material probatorio, sino que estás en el momento presente ante el imputado y a partir de su conducta, a partir de lo que ve, digamos, alrededor de él, de su persona, a partir de cómo se comporta, a partir de varios elementos objetivos que sean palpables, que se puedan observar, se puede advertir que hay una sospecha de que se ha cometido, se va a cometer o se está cometiendo un delito. La denuncia anónima lo que tiene es dar la base para que la policía actúe. Por ejemplo, si la policía le dicen, es que fíjese que en tal casa venden droga, en tal lugar, la policía puede acudir a ese lugar,
una vez que acude a ese lugar, lo relevante o lo que puede acontecer es que una vez que acude a ese lugar, puede acercarse al lugar donde le denunciaron, preguntarle a la persona, me acaban de informar que probablemente aquí venden droga, y me dijeron que era usted, porque coincide con las características, le podría pedir por favor la audiencia de una revisión. ¿Por qué? Porque hay una información, no es que constituya sospecha razonable, es la base para poder actuar por parte de la policía. Y eso es completamente legal, a partir de lo que ha dicho la Corte en otros precedentes en cuanto a la denuncia informal, como lo ha llamado la Corte. Entonces, es lo que te puedo comentar, Mauricio. Ahora bien, la contradicción de tesis 87-2016 no resolvió el tema de qué significa el hecho que la ley señala como delito. Simplemente dice la Corte que los juezas, pueden ocupar la metodología que estimen importante, que estimen oportuna, para efectos de poder sostener en audiencia si efectivamente el evento delictivo aconteció. La metodología pueden hacerlo como estimen oportuno. La metodología que pretendan ocupar la pueden emitir o la pueden resolver o acatar o señalar como estimen, siempre y cuando se pueda advertir justificado la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. ¿Sale? Contradicción de tesis 87-2016. Para que le den una checadita también esa contradicción de tesis. A ver, un segundo. Otra contradicción también muy importante es la idea de imputación y vinculación, contradicción de tesis 190-2019, una contradicción sumamente importante. En la contradicción de tesis 190-2019, ¿sale? Dicha contradicción fue resuelta bajo la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo el 29 de enero del año 2020, ¿sale? En la cual el tema que se debatió es si es posible que el juez de control, cuando le ponen a consideración un hecho, el juez de control puede o no puede modificar la clasificación jurídica, y en el caso de que lo haga, esto no viola el principio de contradicción, y en el caso de que lo haga, podría ampliar más allá de lo que le pide la institución ministerial, y eso no viola la imparcialidad del juzgador. Ese fue el tema que se debatió. La Corte resolvió en esta contradicción de tesis que el juez no es que pueda, es que debe, en su debido caso, determinar cuál es la clasificación jurídica que le toca al caso concreto, porque esto generaría seguridad jurídica. Primero. Segundo, no viola el principio de contradicción, dice la Corte, porque lo que importa es el hecho materia de imputación. Eso es lo que importa. Tercero, no viola el principio de imparcialidad porque el juez simplemente está dando seguridad a las partes. Y cuarto, incluso puede ser en perjuicio del imputado. Es posible que el fiscal pida una cosa y el juez o jueza con los mismos hechos pueda determinar algo más grave inclusive. ¿Sale? Imputación y vinculación. Ahí se estudia qué es la imputación en cuanto al hecho y el alcance fáctico y jurídico hacia la vinculación. Para que obviamente verifiquen esta cuestión, verifiquen ese amparo, perdón, esa contradicción de tesis. Esa contradicción de tesis. ¿Sale? Otra sentencia que es importante para el plazo constitucional es la diferencia entre dato y medio de prueba, que fue esclarecido en el amparo en revisión 1070-2019, en el cual se declara constitucional el artículo 314 del Código Nacional. ¿Sale? El artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este artículo 314, ¿sale? En este artículo 314, la Corte precisa, alude propiamente a qué es el dato y qué es el medio de prueba y cuál es la razón de esa diferenciación, ¿sale? Precisa qué es el dato y cuál es el medio de prueba y cuál es la razón de esa diferenciación, ¿sale? Bajo esa tesitura, en ese amparo en revisión 1070-2019, que fue emitida bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ¿sale? El 3 de junio del año 2020, la Corte hace esa previsión, ¿sale? La Corte hace esa previsión. Bajo esa tesitura, la Corte precisa esa diferencia
y habla de lo que es el dato y lo que es el medio, lo cual resulta importante para poder argumentar en la audiencia inicial, específicamente para poder presentar datos y para poder desahogar medios. ¿Sale? Lo dejo ya a su consideración para que en su momento pues hagan la argumentación correspondiente. En cuanto a la prisión preventiva, que es una medida cautelar sumamente importante, quizás el amparo más completo hoy día es el amparo en revisión 315-2021. ¿Sale? El amparo en revisión 315-2021 de la primera sala de la Corte, el amparo en revisión 315-2021, que reitero que es el amparo más completo de la Corte, ese amparo en revisión fue resuelto bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá el 9 de febrero del año 2022. El tema que se debatió es: ¿procede revisar la duración de la prisión preventiva oficiosa que prevé el artículo 19 constitucional en el plazo de 2 años a que se refiere la fracción 9, apartado B o novena, apartado B, del artículo 20 de la Carta Magna, y en su caso determinar si cesa o se prolonga su aplicación? Ahí la Corte resolvió que sí es posible revisar el plazo por el plazo de 2 años, y claro que también es posible determinar si cesa o se prolonga su aplicación. Sí es posible. La Corte ahí hace un estudio de lo que es la prisión preventiva. Es muy importante darle una checadita a esa sentencia, porque ahí la Corte señala o precisa qué naturaleza tiene la prisión preventiva y de qué manera, por así decirlo, de qué manera se puede argumentar en la audiencia, qué datos tiene, qué naturaleza tiene, qué principios tiene. Ahí podrían encontrar esos argumentos relativos a la prisión preventiva. ¿Sale? También a la Corte ha llegado la naturaleza de la llamada garantía económica, y eso lo hizo la Corte en el amparo en revisión 13-2019. En el amparo en revisión 13-2019 fue resuelto bajo la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena el 21 de noviembre del año 2019, en el cual la Corte dice: la materia de análisis es las medidas cautelares, si es posible fijar el monto de la garantía económica en función de la reparación del daño a la que eventualmente podría tener derecho la víctima. La Corte dice que no. La garantía económica es para proteger que el imputado no se sustraiga a la acción del proceso. Para eso la garantía económica. No es propiamente para los efectos de poder cubrir o pagar la reparación del daño. No es para eso. ¿Sale? Bajo esa idea, entonces, como no es para eso la garantía económica, cuando alguien pide garantía económica, para nada se debe de visualizar a partir de la fijación de la reparación del daño. Se fija a partir de las condiciones particulares y económicas del imputado para efectos de que no se sustraiga la acción del procedimiento. Para eso, no es para otra cosa. De ahí que esta garantía económica, en este amparo en revisión 13-2019 de la primera sala de la Corte, pues obviamente, pues eso sería la especificación del por qué la garantía económica no se puede tomar en cuenta la reparación del daño, para que lo tomen en consideración. ¿Sale? La restitución de cosas o derechos, amparo en revisión 975-2019. En dicho amparo en revisión 975-2019, bajo la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, resuelto el 10 de junio del 2020, ahí la Corte tocó si el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales es o no constitucional, y que en el caso es o no constitucional, tomando en consideración que la víctima lo solicita y que por lo tanto todavía no existe una sentencia en materia de despojo, de hecho. Y aquí la Corte dice que sí, sí es constitucional. Ese artículo es constitucional porque a pesar de que no exista todavía una sentencia, lo cierto es que ya existen elementos para poder restituir, y lo que se debate en una restitución es la existencia de elementos para tener, al menos inicialmente para poder vincular a proceso, o sea, bases para la vinculación, y a partir de eso solicitarlo y pedir la restitución de derechos o de cosas a un estadio previo al que estaban al de la decisión correspondiente. O sea, la restitución de cosas o derechos, amparo en revisión 975-2019. Y finalmente, para la investigación, y con esto culminaría el día de hoy, es el plazo de investigación complementaria, cierre anticipado, 6 meses como máximo, y la reapertura de la investigación.
Al día de hoy hay otros dos precedentes que prometo no voy a tocar, solamente voy a aludir a estos, y es primero, amparo en revisión 63-2019. En el amparo en revisión 63-2019, ahí la Corte estudió si es constitucional el cierre anticipado de la investigación. Recuerden que el Ministerio Público puede cerrar anticipadamente la investigación, dice el 321 o el 322 del Código Nacional. La Corte estudió si esta facultad es constitucional y la Corte dice que sí, sí es constitucional. Claro que es constitucional. ¿Sale? Amparo en revisión 63-2019. Los invito a checar esa sentencia que habla sobre el cierre anticipado. Posteriormente, a la Corte llegó la contradicción de tesis 230-2021. En la contradicción de tesis 230-2021, la Corte estudió si efectivamente es posible, es viable que la defensa pueda pedir más de 6 meses en la investigación complementaria. Si es posible solicitar más de 6 meses plazo de investigación complementaria, aún por derecho de defensa. La Corte dice que no. La Suprema Corte señaló que no es posible solicitar más plazo de investigación complementaria. ¿Sale? Esto en razón de que pues, es fatal esos 6 meses. Ni aún por derecho de defensa se puede otorgar, dice la Corte. Y da sus explicaciones del por qué. ¿Cuál es la naturaleza de esa etapa de investigación, específicamente la fase de investigación complementaria? Los y las invito a verificar esa contradicción de tesis. Y finalmente, amparo en revisión 575-2022. En el amparo en revisión 575-2022, pues la Corte determinó que el artículo 331 del Código Nacional de Procedimientos Penales es constitucional. Esto porque dice la Corte que tocó el tema de la reapertura de la investigación, ¿sale? La Corte dice que la reapertura de la investigación es constitucional. ¿Por qué? Porque se debe de pedir hasta antes de que se presente la acusación y en razón de que el fiscal no autorizó actos de investigación encontrándonos dentro de los 6 meses. Si no acontece cada uno de estos requisitos, no es viable la reapertura. Y ahí estudia la Corte la reapertura de la investigación. ¿Sale? Entonces tenemos ahí amparo en revisión 575-2022 relativo a la reapertura de la investigación. Y así tenemos, amigos y amigas, toda esta línea de sentencias, que hay más, reitero, solamente aquí es un bagaje rápido, de algunas sentencias que abonan al entendimiento de la investigación complementaria, la cual los y las invito para que hagan el estudio correspondiente de cada una de estas sentencias y a partir de eso, pues obviamente, pues tendrán mejores argumentaciones en audiencia porque es la base de jurisprudencia para sostener ideas en cada una de las fases o etapas. ¿Sale? Ideas en cada una de las fases o etapas. Esos son los temas de la investigación, la etapa de investigación. La próxima plática, lo que vamos a abordar es precedentes en etapa intermedia, precedentes en etapa de juicio, y si el tiempo nos da, también veremos precedentes en temas de recursos y en juicio de amparo. Hasta aquí, compañeros y compañeras, ¿alguna pregunta que tengan final? ¿Alguna cuestión que estimen final? ¿Alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, compañeros y compañeras, entonces continuaríamos el día de mañana, porque la última plática que no puedo estar con ustedes, pues la continuaremos el día de mañana, misma hora, de 19 a 21 horas, bajo la última sesión de esta plática. Obviamente, pues estaré atentos a cada una de sus preguntas. Si no hay ninguna pregunta, por mi parte sería todo. Creo que no hay ninguna pregunta, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, pues nos veríamos la próxima plática el día de mañana. Que tengan todos excelente noche. Todos y todas. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, profesor. Muchísimas gracias. Tengan una buena noche. Bye, bye. Maestro, buena noche, muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.